Hola a todos, soy Rocío Manrique, miembro del grupo CIAC. El día de hoy tenemos el agrado de contar con una psicóloga sanmarquina que actualmente labora en el Departamento de Salud Mental en el Hospital Emilio Balizán en el área de niños y adolescentes. Además es coordinadora del equipo DBT y tiene amplia experiencia y formación intensiva en DBT en relación a trastornos de conducta alimentaria y trastornos por el uso de sustancias. Además es capacitadora del grupo AMATE y ponente nacional a nivel nacional e internacional. Sin más que decir, tenemos el agrado de presentar a Leslie Vargas, quien nos compartirá acerca de su experiencia en relación a la práctica, supervisión e investigación en el ámbito clínico. Muchas gracias, Leslie, por la entrevista. Tenemos algunas preguntas elaboradas por estudiantes y miembros del grupo. ¿Te parece si empezamos? Sí. Bien, la primera pregunta es, sabemos que tienes experiencia en la terapia de alivio conductual. ¿Qué fue lo que te motivó o te interesó por este abordaje? Bien, Rocío, a lo largo de mi vida, ayudar a las demás personas ha sido una motivación muy importante, que la tenía bastante clara en realidad, ¿no? Y si bien es cierto, buena parte de ella consideraba proporcionar esta ayuda o poder aportar a los demás en cuanto a la salud física, llegó un punto en el que decidí optar por algo, por así decir, un poquito distinto o que podría incluir incluso ello, ¿no? Que tiene que ver con poder ayudar o contribuir a la calidad de vida de las demás personas. Algo que yo quería era poder motivar a los demás a construir vidas más significativas, conectarse mejor con sus propias vidas. Fue así que decidí estudiar psicología y a lo largo del pregrado me interesó mucho poder trabajar con poblaciones que estuvieran en alguna situación particularmente vulnerable, por ejemplo los adolescentes, ¿no? Y es durante el internado que lo desarrollé en el Hospital Emilio Baldizán, en el Departamento de Niños y Adolescentes, donde actualmente también estoy laborando, que mi asesora de ese entonces, la psicóloga Rosimari Luciano, me comentaba que llegaban muchos pacientes, muchos adolescentes con intentos de suicidio, con conductas de autodaño, que presentaban pues diversas comorbilidades y conductas de riesgo, ¿no? Presentaban conductas bastante compatibles con pues los criterios diagnósticos que encontramos en los manuales de clasificación para hacer referencia al trastorno límite de personalidad, solo que dado la edad que ellos presentaban, pues no se les consideraba como tal. Ella me comentaba que sería muy importante poder encontrar alguna forma de intervenir con ellos que todavía no se había llevado a cabo de manera, digamos, más estructurada en el hospital. Y pues por otro lado, sucedía que en el internado nuestro profesor Renato Santibáñez también nos solicitaba poder presentar un programa de intervención grupal. Es así que en esta situación fue que decidí encontrar qué modelo podría ser útil para poder intervenir con esta población que lo necesitaba mucho del hospital. Estuve revisando literatura, para esto yo ya había tenido un acercamiento a las terapias contextuales y había estado llevando entrenamientos y capacitaciones en terapia de aceptación y compromiso desde el año previo al internado. Y en este afán de encontrar qué modelo podría ser el mejor, fue que ahondé un poco más en DBT, en la terapia dialéctico-conductual, que si bien es cierto, pues es el tratamiento de primera elección para personas con desregulación emocional, también se habían ido encontrando resultados alentadores en su aplicación con adolescentes. Es de ahí que a raíz de la revisión de literatura, tanto de artículos, de los manuales de entrenamiento en habilidades, de libros, ¿no? De Marsha Linehan, es que armamos un programa piloto de entrenamiento en habilidades para adolescentes del hospital. Y esta fue una experiencia que yo diría
fue bastante determinante en la decisión de continuar ahondando en ese modelo e intentar o buscar la forma de poder trabajar con él, ¿no? Y hacerlo llegar a quienes más lo necesitan. El resultado del programa fue bastante positivo en realidad, ya que observamos los participantes, por ejemplo, se mantenían continuos a lo largo del programa, a pesar de lo que algunos colegas, ¿no?, o psiquiatras podían pensar, que iban a haber altas tasas de deserción. No fue así. De hecho, observamos también que las conductas problema de mayor severidad, tanto los intentos suicidas como las autolesiones, disminuyeron en cuanto a su frecuencia. La relación con los padres mejoraba. Así que fue una experiencia sumamente grata, ¿no? Ya a partir, digamos, de saliendo del internado, cuando ya uno egresa, empiezo a formar parte de un equipo de BT, donde tuve la oportunidad de aprender mucho más acerca del modelo y cómo poder intervenir con él tanto con población adulta, ya trabajar con población adolescente, no solamente liderando un grupo de entrenamiento en habilidades, sino con el programa per se adaptado para esta población, liderando grupos de familias, ¿no?, y padres de consultantes con desregulación emocional. Y bueno, actualmente, como lo mencionaron, pues me encuentro formando parte de un equipo de BT, de parte del equipo de BT Roots, y de hecho en el hospital donde laboro actualmente todavía estamos llevando a cabo este programa para adolescentes, ¿no? Una vez más. Qué interesante todo lo que me comentas, Leslie. La siguiente pregunta está relacionada con algo que mencionaste, la desregulación emocional, la cual sabemos que surge por una constante transacción de un ambiente invalidante, ¿no? Predisposiciones biológicas, entre otras causas, que están muy relacionadas con pacientes de TLP. Entonces, la pregunta es, ¿puede presentarse en otro tipo de pacientes que no sean TLPs? De ser así, ¿la predisposición biológica estaría presente en todas las personas que presenten las características de regulación emocional? Como bien lo has mencionado, la desregulación emocional es, digamos, el producto de una relación transaccional entre cierta vulnerabilidad biológica a experimentar las emociones de una manera particular, ¿no? Sabemos que pues pueden estar relacionadas cierto funcionamiento de las bases biológicas, ¿no?, o alteraciones en las bases biológicas o ciertas características, si se quiere llamar, particulares en las bases biológicas que hacen que la persona pueda rápidamente detectar estímulos emocionales, que la reactividad emocional o la intensidad de las emociones sea sumamente alta y el retorno a la calma o a la línea base sea más lento. Sabemos que esto existe y de hecho hablar de una base biológica en específico sería bastante, creo, como muy desafiante para nosotros, porque en realidad la alteración a nivel biológico puede ser sumamente diverso, ¿no? Y esto en relación o en la interacción con un entorno que resulte siendo invalidante para la persona puede traer dificultades de tipo emocional, como bien los mencionas, ¿no? Y vale también explicar que el término de desregulación emocional hace referencia a lo difícil que puede resultar para una persona e inefectivo poder encontrar formas para poder regular sus emociones y dirigirse hacia aquellos objetivos que se planteen momento a momento. Entonces, sí, teniendo en cuenta estos aspectos, diríamos que la vulnerabilidad biológica a las emociones y la desregulación emocional es un aspecto, digamos, que se encuentra cruzando de manera transversal a muchas problemáticas que son conocidas como trastornos psicológicos.
Ya hace 30 años atrás aproximadamente se han iniciado investigaciones con respecto a la regulación emocional y se ha encontrado que déficits en esta capacidad están presentes en diversas patologías, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, en casos de trastornos de conducta alimentaria, en trastornos por uso de sustancias, incluso en trastornos del estado de ánimo y trastornos como el déficit de atención e hiperactividad. Así que este elemento, como mencionaba, se encontró de manera transversal. Si bien es cierto, las bases biológicas que están de alguna manera, digamos, entrando aquí en juego pueden ser muy diversas, ¿no? Lo que queremos o lo que consideramos es que ciertas habilidades pueden ayudar a la persona a modificar, por así decir, este funcionamiento biológico, ayudarle obviamente a cumplir con sus objetivos y a lidiar con los mensajes que puedan resultar invalidantes y que provienen de los diversos entornos en donde ellos participan. Un punto importante aquí a considerar es que las investigaciones también han encontrado que las dificultades en la regulación emocional en niños y adolescentes pueden ser predictores de psicopatología en la edad adulta, ¿no? Lo cual nos da también pie a mencionar lo importante que puede ser entrenar en regulación de emociones a esta población para evitar futuras problemáticas. La siguiente pregunta es, ¿podrías hablarnos acerca de las estrategias más utilizadas en DBT, en qué consisten y qué dificultades has encontrado en ellas? Ok, en DBT nosotros contamos con diversas estrategias, tenemos estrategias centrales, ¿no? Que, digamos, básicamente consisten en estrategias de aceptación y estrategias de resolución de problemas. Tenemos estrategias también de comunicación, estrategias dialécticas, estrategias de gestión de casos, ¿no? Entre otras. Y lo que es importante considerar aquí es que en mayor medida las vamos a terminar administrando, gestionando en la terapia individual, y lo importante es buscar el balance de las mismas, ¿no? Yo diría que para poder ser efectivos en el uso de estrategias nos puede ayudar mucho poder ser conscientes, estar como conectados con el consultante momento a momento y estar atentos a cuál es el objetivo que yo deseo conseguir. De acuerdo al objetivo que yo deseo conseguir como terapeuta, que obviamente va encaminado o enlazado a la meta de mi consultante, es que voy a elegir, ¿no?, los objetivos, las estrategias, voy a elegir las estrategias a utilizar. En lo personal, utilizo mucho o intento usar muchas estrategias de validación. A mí me ayuda mucho utilizar estrategias de validación con mis consultantes, con adolescentes, con adultos, porque tengo bastante claro que cuando llegan a consulta traen consigo quizás mucho de su historia personal, y las invalidaciones pueden haber sido bastante parte de su vida y explicar de alguna manera lo difícil que les resulte ahora poder conseguir aquellos aspectos que realmente desean en sus vidas. Así que considero que las personas cuando vamos a buscar ayuda, quizás lo primero que necesitamos es validación, y luego esto pues poder balancearlo con estrategias para poder ayudarles a resolver los problemas que se están presentando en el momento. Entonces, como mencionaba, para poder ser efectivos ayuda mucho ser conscientes. Entonces, ser terapeutas como estar mindful, ayuda a poder elegir qué estrategias voy a intentar utilizar, ¿no? Y si noto, por ejemplo, que estoy utilizando mucho un lenguaje bastante cálido, quizás necesite modularlo un poco, balancearlo con algo de comunicación irreverente. Si noto que mi consultante se está polarizando en una situación o nos estamos polarizando, quizás me ayude a utilizar estrategias dialécticas que generen, digamos, una perspectiva un poco más amplia de la visión para mi consultante. Si estoy notando que se están presentando comportamientos que pueden interferir en el tratamiento, entonces puedo detenerme allí, evaluar la situación, ¿no?,
y buscar comprometer al consultante nuevamente con el tratamiento y con ello a la orientación o a la obtención de sus metas personales. Es muy interesante todo lo que nos comentas, Leslie, sobre las estrategias que más utilizas en DBT. ¿Podrías comentarnos también en tu experiencia qué desafíos plantea la implementación de un programa de DBT en nuestro país? Sobre todo creo que para el Estado, ¿no? Tal vez MINSA de Salud, donde sabemos que hay periodos muy cortos para poder hacer terapia de 20 minutos, 30 minutos. Entonces, en este contexto peruano, eh, ¿qué desafíos plantean, ¿no? La implementación de un programa de DBT? Implementar un programa de DBT ya de por sí de alguna manera nos exige o nos puede representar, ¿no? De hecho nos puede representar un desafío bastante grande, ya que DBT es un modelo de intervención sumamente estructurado, ¿no? Requiere de poder haber recibido entrenamiento, supervisión y poder conocer, ¿no? Las modalidades de intervención también con los consultantes. Entonces, podríamos dividir un poco la respuesta aquí con cómo implementar un programa de BT y por otro lado, qué sugerencias podríamos proporcionar en un entorno hospitalario, ¿verdad? Porque sí conocemos cuáles son las características de los hospitales del Estado y bueno, necesitamos también encontrar respuestas o soluciones para ello. Entonces, empezando por el primer escenario de cómo poder implementar un programa de BT, pues yo necesito haber ido capacitándome, haber revisado literatura, recibir entrenamientos, esto es sumamente importante también, continuar entrenándome en ello y pues la práctica, ¿no? Ahora, un punto importante es poder formar un equipo o conformar un equipo de trabajo. Ya de por sí esto puede representar también un desafío para nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo es un desafío que considero una inversión sumamente valiosa, ya que contar con un equipo de trabajo puede ser bastante validante y muy motivador para nosotros como terapeutas, sobre todo si nos interesa poder intervenir o trabajar con personas que presentan múltiples problemáticas o conductas de alto riesgo. Entonces, cuento con un equipo de trabajo, si me he preparado, pues lo importante aquí es poder distribuir roles y además acordar, ¿no? Llegar a acuerdos de cómo se va a desarrollar los programas de intervención tanto en terapia individual, el grupo de entrenamiento en habilidades, poder llegar a algunos acuerdos en cuanto al asesoramiento telefónico, los contactos telefónicos, establecer las horas y espacios de reuniones de consultoría, ¿no? Para poder pues, revisar casos. En estas primeras reuniones de consultoría incluso puede ser recomendable revisar literatura, ¿no? O tomar en cuenta aquellos aspectos que ayuden a que el equipo se pueda consolidar. Aquí es importante también mencionar que para poder poner en marcha un programa de intervención de este tipo necesitamos clarificar cuál es la población con la que vamos a trabajar, ¿no? También conocernos un poco más como equipo, conocer cuáles, digamos, son nuestros intereses, cuáles pueden ser nuestros límites, ¿verdad? Para poder intervenir. Y pues generar supervisiones internas, obtener supervisiones externas también puede ayudarnos mucho a mantenernos en este camino. Ahora, esto es en cuanto a poder elaborar o implementar un programa de BT. ¿Okay? Algo que yo diría que es sumamente importante es reunirnos con cierta frecuencia, no la continuidad en cuanto a las reuniones de consultoría. Y por otro lado, en el escenario de los hospitales, ¿no? del Estado,
que también requieren de una respuesta acerca de cómo poder intervenir con personas que presentan problemas de regulación emocional y múltiples problemas de riesgo. Bueno, algunas sugerencias sí, de nuevo, empezar por el entrenamiento, la capacitación, la supervisión. Y quizás aquí yo creo que esto va a depender mucho de la población que se reciba en el hospital y también del conocimiento y de la disposición de los profesionales, ¿no? Qué tan dispuestos están a poder implementar un programa. A muchas personas les puede sonar o les puede ser bastante agradable conocer DBT y llevar algunas capacitaciones, entrenamientos, etcétera, en DBT. Y esto no quiere decir que necesariamente se encuentren como dispuestos para poder llevar a cabo un programa DBT. Entonces es importante chequear ello, ¿no? Si estoy dispuesta a poder implementar un programa tal cual, ¿no? Poder adoptarlo o en todo caso poder adaptarlo. Y si yo decido adaptar este programa o tomar algunos elementos, podríamos bien utilizar el grupo de entrenamiento en habilidades, ¿no? Definiendo obviamente claramente cuál sería la población con la que yo voy a trabajar, cuáles pueden ser los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Sí necesito igual trabajar en conjunto porque liderar de manera única un grupo de entrenamiento en habilidades no es nada fácil, es una tarea también bastante compleja, así que ayuda mucho poder trabajar en conjunto. Y es una alternativa bastante interesante. De hecho, hay investigaciones que nos muestran que, bueno, investigaciones de componentes, ¿no? Del programa DBT que muestran que el grupo de entrenamiento en habilidades como modalidad de intervención única en poblaciones con desorden de regulación emocional o población general puede tener resultados bastante alentadores. Así que sería una alternativa bastante buena, considero yo, ¿no? Si es que no podemos tomar todo el programa e implementarlo en el hospital, dadas las dificultades que podemos tener con los horarios para poder intervenir con los consultantes, ¿no? También podemos, en el mejor de los casos, establecer un programa con algunos profesionales que podamos llevar ciertos casos, seleccionar algunos casos y darles a elegir este programa, tanto teniendo en cuenta la terapia individual, el grupo de entrenamiento y el contacto telefónico. La sugerencia aquí igual sería que tomemos un espacio de la semana o cada 2 semanas para poder reunirnos como equipo, ¿no? De consultoría. Estas son algunas sugerencias. También existen pautas para los grupos, o mejor dicho, existen pautas para aquellos entornos residenciales. No estamos hablando, por ejemplo, de hospitalización. En hospitalización también contamos con adaptaciones de DBT, tanto para adolescentes como para adultos, bastante interesantes considero yo, porque puede ayudar en gran medida a evitar el ingreso o el reingreso de los pacientes, puede evitar que regresen a salas de emergencias o que retornen a hospitalización. Me gusta mucho en lo particular las adaptaciones de DBT para los ámbitos hospitalarios porque pueden ayudar a que el equipo sea, digamos, esté como más engranado el equipo de trabajo, puede ayudarles a reducir sus niveles de estrés o de burnout y también puede ayudar a que las personas se preparen para una alta exitosa. Esto podría ser bastante relevante porque en entornos hospitalarios muchas veces se contiene al consultante hasta reducir el riesgo suicida o el riesgo de autodaño. Y aún así puede que no esté del todo listo para poder retornar a casa. Puede ser que no esté del todo listo para poder retomar o poder iniciar un tratamiento o poder iniciar terapia o poder regresar con su terapeuta incluso. Y a veces se pasa desapercibido cuáles fueron aquellos factores que no funcionaron en el tratamiento ambulatorio y que hicieron que la persona vaya a hospitalización. Puede ser que tampoco se aborden aquellos factores que desencadenaron en el hecho de que la persona
tenga que acudir a hospitalización. Así que DBT aquí es una alternativa súper, yo creo, súper interesante e importante para poder trabajar con ellos, ¿no? Porque además, pues, podemos proporcionar habilidades que podrían ser sumamente útiles para evitar crisis. Se pueden desarrollar, y de hecho es importante desarrollar planes de crisis y también poder generar planes de acción como para poder tanto hacerle frente a situaciones fuera del hospital y para poder regresar de manera exitosa al tratamiento terapéutico. Gracias por tu respuesta, Leslie. Y en alguna parte de tu respuesta mencionaste que también es importante elegir la población a la que vamos a dirigir el programa de DBT, ¿no? Entonces, eso, bueno, nos hace deducir que existen diferencias en el abordaje tanto para DBT de niños, adolescentes y adultos, ¿no? ¿Qué diferencia existen entre estos abordajes? Esta es una muy, esta es una muy buena pregunta. Es importante poder establecer aquellas diferencias, ¿no? Para poder tratar de responder claramente a las necesidades de cada una de estas poblaciones. Entonces diríamos que básicamente las diferencias están orientadas a la participación de los padres o cuidadores en primera instancia. Es muy complicado, es muy agotador y puede ser bastante inefectivo intentar intervenir con adolescentes y con niños que presentan conductas de riesgo bastante severas, ¿no? Sin tener en cuenta a sus cuidadores. Tengamos mucho, seamos bastante detallosos o seamos muy minuciosos en esto, ¿no? Poder trabajar con ellos sin tomar en cuenta a los cuidadores podría no ayudarnos definitivamente. Sabemos que los consultantes adolescentes, niños pueden estar con nosotros 1 hora en sesión de manera individual a la semana y el resto de tiempo la va a pasar con sus cuidadores. Y puede que así yo le comprometa a llevar a cabo ciertas o desarrollar ciertos comportamientos, puede que en este entorno no esté preparado para recibir estos comportamientos del niño o para ayudarle a poder efectuarlos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta poder considerar la participación de los cuidadores o de los padres. Y cuando hablamos de la participación de ello, también es importante mencionar de qué manera van a participar dentro del tratamiento, ¿no? Entonces, un punto aquí importante es considerar que necesitamos en primera instancia comprometerlos a poder llevar a cabo este programa. E incluso, previo a esto, es importante evaluar en las primeras sesiones, ¿no? Si es que los padres van a poder participar o no. Con los adolescentes, digamos que el trabajo es un poquito más balanceado, tanto con ellos como con sus cuidadores o padres, ¿no? Y en el caso de niños, yo voy a necesitar incluso focalizarme más en los padres al inicio que en los niños. Y a veces esto puede ser todo un desafío de llevar a cabo, porque en muchas ocasiones los cuidadores o padres que se encuentran ya o sumamente cansados, muy estresados, muy angustiados, que necesitan ayuda inmediata, pueden buscar que quien entre a sesión y quien empiece a efectuar los cambios ya sea su hijo. Esto es importante considerar para poder educar un poco a los padres en la importancia de lo que puede significar que ellos participen en primera instancia dentro del tratamiento y puedan encontrar formas más efectivas de regular sus emociones para poco a poco luego ir incorporando a los chicos dentro de la terapia. Esto sobre todo en el caso de niños, ya decíamos, ¿no? Porque con adolescentes sí podemos hacerlo de manera paralela. Lo importante aquí a tener en cuenta es que con adolescentes
voy a enfocarme en la meta de mi consultante adolescente, de los padres y del terapeuta. El desafío es encontrar un engranaje entre estas tres metas u objetivos, por así decir, ¿no? Para poder elaborar todo este programa de intervención. Sabemos que en DBT intervenimos de manera jerárquica sobre conductas problema, buscando reducir la intensidad y frecuencia de algunas e incrementar la intensidad y frecuencia de otras. Y necesitamos también aprender nuevas formas de actuar, nuevas formas de regular emociones para poder conseguir las cosas que quiero o resolver problemas. Y para esto necesitamos el grupo de entrenamiento en habilidades. Así que cuando hablamos del compromiso de los padres, no solamente es a participar del tratamiento en algunas sesiones de terapia individual, en la que se les va a incorporar, ¿no? Sino también en el grupo de entrenamiento. Para ir de repente un poco paso a paso, en la terapia individual, cuando yo incorporo a los padres, esto va a tener una finalidad. Yo necesito su participación, sobre todo ante estas situaciones. Cuando las y los adolescentes incurren en conductas o en episodios de crisis y necesito prevenirlas, necesito establecer un plan de crisis, puedo incorporar a los padres, y esto es importante para poder en conjunto llevar a cabo acciones que me aseguren a que el adolescente no vaya a cometer una crisis. También va a ser importante considerar la participación de los padres para poder facilitar la comunicación dentro de la familia y el uso de habilidades que contribuyan obviamente a mejorar la calidad de vida de mi consultante y con ello también enlazarlo con sus propias metas personales, ¿no? Ok, estas son algunas situaciones en las que yo voy a involucrar a los padres dentro de la terapia. Más que de la terapia individual, vamos a tener que generar algunas sesiones adicionales a esta terapia individual. Aparte de ello, a los padres puede ser importante también proporcionarles sesiones de parentalidad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el mismo terapeuta del adolescente, puede ser otro terapeuta parte del equipo. Ahora, mencionábamos también que la participación de los cuidadores es sumamente importante dentro del grupo de entrenamiento en habilidades porque ellos también requieren nuevas estrategias, nuevas formas de modular sus propias emociones para conseguir sus objetivos siendo padres, ¿no? En sus roles parentales. También es importante que manejen un mismo lenguaje con su hijo o su hija. Y el grupo de entrenamiento en habilidades es una alternativa sumamente importante, muy favorecedora para ello. Así que en el grupo pues tenemos adolescentes y también a los cuidadores, ¿no? Que participan de manera activa cada uno de ellos. Se les pide que practiquen estas habilidades entre sesión y sesión, tienen toda la semana para poder practicar, y dentro de las intervenciones que tienen que ver con los contactos telefónicos, también se les da este chance a los padres para poder acceder a ello, ¿no? Y solicitar ayuda para poder implementar habilidades en diferentes situaciones según lo que sea necesario, ¿no? Sabemos que los adolescentes también pueden acceder a esta modalidad. Es importante que lo hagan cuando ellos requieran ayuda, cuando quieran dar buenas noticias y cuando sea necesario reparar la relación. Ahora, en el caso de niños, como habíamos mencionado, la participación de los padres es fundamental, no es negociable. Necesitamos que ellos se comprometan a participar del tratamiento y en muchas ocasiones las primeras sesiones, ¿no? En el modelo de DBT adaptado para niños van a ser los padres los que van a participar en un inicio, ¿no? Lo que queremos aquí es ayudarles a poder regular sus emociones de manera más efectiva, prepararlos para poder efectuar la modificación de ciertos comportamientos de sus hijos. Ya ven que a veces cuando queremos implementar o ayudarles a los padres a hacer extinción con sus hijos puede ser sumamente difícil, y es que esto responde un poco a las propias dificultades para regular las emociones de los padres. Entonces necesitamos ayudarles de esa manera en primera instancia antes de empezar a trabajar con los chicos. Además de que necesitamos ayudarles a propiciar un ambiente que esté, o que sea mucho más validante.
Entonces yo necesito ayudarles a que los padres sean validantes, que se autovaliden, que se regulen un poquito mejor para luego poder incorporar a los niños. Y lo que queremos en esta adaptación es que los padres se conviertan en entrenadores de sus propios hijos, ¿no? Porque sabemos que nosotros vamos a estarlos acompañando solamente por un momento de sus vidas, pero ellos lo van a hacer por por el resto de sus vidas. Entonces, lo que queremos es que los padres puedan sentirse mucho más seguros y más efectivos en sus roles y poder acompañar en los diferentes momentos de la vida de sus hijos, ayudándoles a afrontar de manera efectiva los desafíos que la vida les vaya a plantear. Es importante mencionar también que aquí las habilidades se les enseña tanto a los niños como a los padres, ¿no? Grosso modo les mencionaría que con niños y adolescentes las habilidades que se enseñan, hay algunas que se comparten del modelo estándar de DBT y hay otras que son, por así decir, nuevas o distintas, ¿no? Gracias por tu respuesta, Leslie. Sí, bueno, se comprende bastante, ¿no? Porque en sí la familia o los niños van a ser un reflejo de su familia y por ese lado sí entiendo de que si un niño tal vez no sabe controlar sus emociones o no sabe regular sus emociones y hay una desregulación emocional. Exacto, y lo que has dicho es súper importante porque mira que con las dificultades de regulación que puede tener tanto los niños o adolescentes y sus padres, pueden resultar o terminar invalidando la experiencia de los padres, de los niños o de los adolescentes. Entonces tenemos en consulta en realidad tanto a cuidadores como a niños o adolescentes con mucho malestar emocional. Y esto es algo que me gusta mucho de DBT aplicado a esta población porque nos ayuda a tener una perspectiva bastante distinta, muy validante de las experiencias tanto de los cuidadores como de los niños y de los adolescentes en cuanto a la forma en cómo viven su experiencia emocional. Así que para evitar que esta transacción entre invalidación y la vulnerabilidad biológica se haga como mucho más intensa, ¿no? Y problemática a la larga, es mucho mejor poder intervenir en edades tempranas. Es importante también recordar que, bueno, DBT no es que, digamos, sea siempre aplicable para toda población. Solemos recomendarla con adolescentes que tengan comorbilidades, conductas de alto riesgo, que no hayan respondido favorablemente a otros modelos de intervención, digamos, como un poco más sencillos en cuanto a la complejidad de modalidades de intervención. Y en el caso de niños, igual, ¿no? Niños con conductas disruptivas, con conductas de autodaño que no hayan respondido a otros tipos de intervención. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de las preguntas que están más relacionadas a la supervisión y práctica. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se está desarrollando el DBT en el Perú? ¿Y esta intervención se ajusta a nuestro contexto? ¿No? Ok. Según lo que he podido observar a lo largo de estos probablemente 10, 15 últimos años, se ha empezado a implementar programas de DBT en Perú y yo diría que en la actualidad, que hay como equipos, tantos equipos en Perú como dedos podemos tener en las manos y probablemente nos terminen sobrando dedos. Necesitamos que esta implementación sea un poco, bueno, que cada vez pues sea mejor, sea fiel al modelo, ¿no? Que sea, por así decir, como muy by the book. Y por otro lado, necesitamos generar una mayor difusión de esto. Sé que últimamente hay una mayor cantidad de entrenamientos y diferentes ofertas educativas, por así decir, en cuanto a DBT. Y esto yo creo que puede ser también una oportunidad para empezar a articular equipos, ¿no? O formar equipos no solamente en Lima, según lo que yo tengo entendido, la mayoría, o si no es que todos los equipos de DBT están presentes en Lima y en realidad
las necesidades de la población obviamente van mucho más allá de nuestra región, por así decir. Necesitamos llegar a muchas regiones del país, esto es súper importante. Y creo que plantea un desafío para nosotros como terapeutas, cómo articular equipos de trabajo en diferentes regiones para poder llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Y Leslie, ¿qué autores o qué libros nos podías recomendar para conocer más sobre DBT en niños, adolescentes? En cuanto a autores, por ejemplo, sería genial, no le he llegado a mencionar, pero DBT adaptado a adolescentes. Están allí Alec Miller, Jill Ratus y bueno, y Marshall Linehan. Ellos han trabajado en conjunto para generar estas adaptaciones, ¿no? en el modelo de adolescentes. Y en el caso de DBT adaptado a niños está Francesca Pereplechikova, que ha trabajado mucho ello también. Actualmente contamos más que nada con artículos en el caso de DBT adaptado a niños, ¿no? En el caso de adolescentes sí tenemos diversos artículos y libros. De todas maneras es importante continuar, yo creo, desarrollando mayores investigaciones y hay algunos puntos que han sido considerados como limitaciones en la investigación en DBT con niños y adolescentes. Es la población o la muestra que se ha tomado, que ha sido como muy pequeña, y necesitamos que la muestra sea como más mayor, ¿verdad? Que sea más grande. De igual manera, los estudios controlados aleatorizados, me parece que ya hay uno de adolescentes del año 2018, donde de nuevo DBT resulta siendo efectivo para esta población, resulta siendo eficaz para esta población, ¿no? Y se observa que hay una reducción de conductas de riesgo y una mejor adherencia al tratamiento versus otros modelos de terapia. En el caso de niños, me parece que ya se cuenta con un estudio controlado aleatorizado también del 2017-2018. Y sí, la terapeuta que ha estado como más, digamos, involucrada en el desarrollo de esta adaptación es Francesca Pereplechikova. Bueno, desde sí es muy interesante todo lo que estabas mencionando, ¿no? Sobre todo me llama la atención la parte en la cual dices que sería importante también implementar grupos o equipos de DBT en provincias, no solo en Lima, ¿no? Porque estamos muy como que centralizados, ¿no? Y no solamente se ve en la salud, sino también en la salud mental y en general en todo, ¿no? Hace poco también yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona que tiene TLP de repente nace o tiene la suerte de nacer en provincia, como muchas personas deben haber, y acude a un centro psicológico donde realmente no se les brinda el apoyo porque de repente ni siquiera se conoce de ese trastorno, ¿no? Y lo difícil que debe ser, ¿no? Y retomando un poco el tema sobre esta problemática y la importancia de los equipos de DBT, mencionas también que es muy importante el rol del equipo de consultoría, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo dificultaría no tener esto en cuenta, ¿no? ¿Cómo no dificultaría no tener el equipo de consultoría para crear un programa de DBT? Sí, la pregunta que has hecho es súper relevante porque si no contamos o no formamos parte de un equipo de trabajo, pues no estaríamos haciendo DBT para empezar. El equipo de consultoría es una modalidad también de intervención o es un componente dentro del programa DBT, en tanto proporciona ayuda al terapeuta, ¿no? Sabemos que aquí el balance no solamente es proporcionar apoyo al consultante, sino proporcionar apoyo y motivación al terapeuta, que va a ayudar al consultante. ¿Qué podría pasar si yo llevo a cabo intervenciones basadas en DBT sin un equipo? Pues podría suceder que en algún punto del tratamiento podría terminar polarizándome, sesgándome y no siendo, digamos, del todo efectivo para contribuir a la consecución de las metas de mi consultante. Podría suceder también que pueda terminar como quemándome o que mis niveles de burnout sean bastante elevados. Podría terminar bastante confundido porque el equipo de consultoría nos brinda una visión o una perspectiva mucho más global acerca de
nuestra intervención y de lo que podría estar atravesando nuestro consultante también. De hecho, no contar con un equipo de consultoría quizás hasta nos pueda dificultar el hecho de llevar a cabo un grupo de entrenamiento, porque que lo lidere solo una persona puede ser muy poco efectivo en realidad, ¿no? Y de todas maneras, imaginémonos si tenemos a un consultante que pues tiene riesgo suicida, presencia de autolesiones, que le resulta de alguna manera complicado mantenerse dentro del tratamiento, y ahora ello multipliquémoslo por 6, por 7, puede ser bastante desgastante. Así que es importante buscar apoyo, ¿no? Lograr o buscar la manera de cómo formar parte de un equipo de trabajo y apoyarnos con ellos también. Puede ser bastante alentador. Entonces los beneficios son, digamos, bidireccionales, ¿no? Para un lado, beneficios para el psicólogo y beneficios para el paciente, ¿no? Qué interesante eso. También, bueno, como lo mencioné al inicio, estás laborando en el Hospital Emilio Balizán. ¿Se aplican abordajes de BT ahí y qué dificultades se han encontrado en ese contexto? Ok, tengo entendido que en el Departamento de Análisis y Modificación del Comportamiento se están desarrollando intervenciones, me parece, basadas en DBT. Tengo entendido que se están llevando grupos de entrenamiento en habilidades. Em, no estoy segura del todo si se está trabajando con todo el programa DBT. En el caso del Departamento de Niños y Adolescentes, donde estoy laborando actualmente, específicamente en el área de adolescentes, estoy llevando a cabo un programa de entrenamiento multifamiliar para adolescentes y padres con diversas problemáticas, ¿no? Con problemas de regulación emocional en sí, que tienen pues diferentes diagnósticos, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos que en el hospital llevan primero a psiquiatría y necesariamente les colocan al menos un diagnóstico. Y de esta manera es que estamos, o considero, tratando de poder aportar en la calidad de vida de los adolescentes, de los cuidadores, y de hecho es una experiencia bastante agradable poder proporcionarles habilidades y herramientas a los adolescentes y a sus familias para poder conectarse con aquellos aspectos importantes en sus vidas. Leslie, y con respecto a la población adolescente, bueno, como también sabemos, trabajas con trastornos de conducta alimentaria, ¿no? ¿Cuál es el abordaje más eficaz para esta problemática? Para tratar adolescentes con trastornos de conducta alimentaria, podemos intervenir desde la terapia cognitivo-conductual o también terapia basada en familia. Tenemos aquí el modelo Maudsley, por ejemplo, ¿no? Que resulta sumamente eficaz en la intervención, por ejemplo, con adolescentes que tienen trastornos de conducta alimentaria tales como la anorexia nerviosa. Ahora, aquí es importante considerar un aspecto que en ocasiones se puede dejar un poquito de lado, ¿no? Si yo busco aquello que resulte mejor para poder ayudar a consultantes con un trastorno de conducta alimentaria, un poquito aquí independientemente de la edad, no solamente vamos a intervenir con modelos terapéuticos, también es importante considerar un trabajo interdisciplinario, porque sabemos que el daño físico o el riesgo físico aquí es considerable. Em, Necesitamos poder evaluar, por así decir, ciertos aspectos físicos de la persona, y por ende necesitaremos trabajar con un médico psiquiatra o con un médico internista de pronto que se encargue de poder solicitar los análisis pertinentes cada cierto tiempo, ¿no? Para tomar en cuenta algunos aspectos que sean importantes a considerar. Y por otro lado, necesitamos también trabajar con una nutricionista o con un nutricionista, de preferencia especializado en el abordaje con trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Y aparte, la intervención terapéutica. Digamos que estos tres aspectos se han demostrado que es lo que mejor funciona. Ya, es base evidence, es lo que mejor nos va a ayudar para poder obtener la recuperación de una persona
con trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Y específicamente en la adolescencia, la intervención de la familia o la participación de la familia ayuda a que el adolescente se recupere. Es un muy buen predictor. Otro punto importante es que estos modelos de terapia, en primer lugar, logren el compromiso del adolescente y de su familia en la recuperación del peso, ¿no? Nos enfocamos en ello como, digamos, un primer objetivo del tratamiento, que la persona pueda recuperar el peso. Sabemos que podemos tener en cuenta sus metas y vamos a llegar a eso, solo que para poder llegar hasta ese otro punto, yo necesito obtener estos cambios en cuanto a el desarrollo de mi consultante. En estos últimos años también se ha observado que la terapia cognitivo-conductual o las intervenciones basadas en familia, por ejemplo, hablaba del modelo Maudsley o el método Maudsley, ¿no? Se ha complementado con el grupo de entrenamiento en habilidades, el grupo de entrenamiento multifamiliar del que hacía referencia hace un momento, ¿no? Y los resultados han sido bastante alentadores. Tenemos acá literatura del 2019 y 2020, por ejemplo. Incluso en algunos entrenamientos de modelo Maudsley se está también mencionando estas intervenciones que se están llevando a cabo, ¿no? Y que complementan con habilidades de BT para ayudar a que las familias y los adolescentes puedan tener una mejor regulación de emociones, que sabemos que este componente está presente en los trastornos de conducta alimentaria, y ayudar a que la comunicación pueda ser más asertiva, a que la resolución de problemas sea más efectiva. Incluso, bueno, estas intervenciones junto a las intervenciones nutricionales ayudan a que los comportamientos o los patrones familiares relacionados a los hábitos alimentarios puedan modularse y ser mucho más beneficiosos para ellos. Gracias, Eli. Ya estamos llegando casi al final de la entrevista y ya dos preguntas más con respecto a la investigación, ¿no? ¿Cómo ves la investigación sobre las intervenciones en DBT en el Perú? Considero que es importante que desarrollemos investigaciones en cuanto a DBT, ¿no? Y en general es importante desarrollar investigación que vayamos un poco más allá de la práctica clínica y, o de la psicoterapia, ¿no? Incluso de la docencia, y también podamos desarrollar investigación porque es aportar también al conocimiento y buscar aquello que resulte realmente más efectivo para nuestros consultantes y específicamente dentro de nuestra población que tiene características bastante particulares, ¿no? A mí me quedan todavía como algunas dudas si el modelo estándar de DBT puede ser del todo útil o podría ser mejor todavía para consultantes, tanto jóvenes adultos como adolescentes, con nuestras características o dentro de nuestra cultura latina, peruana, ¿no? Porque sabemos que estos modelos y estas adaptaciones se han desarrollado en otros países, ¿no? En Norteamérica y en Europa. Entonces, queremos saber qué tanto funciona aquí. Así que es importante desarrollarlos. Actualmente contamos con artículos de revisión, hay algunos artículos de revisión disponibles y necesitamos todavía ir un poco más allá. Así que este es un llamado, yo creo, para todos quienes hacemos y queremos hacer DBT o diferentes modelos de terapia para poder desarrollar también investigación. Por último, Leslie, muy relacionado a lo último que mencionaste, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías a nosotros como estudiantes que estamos interesados en el área clínica en cuanto a la investigación en el Perú? Bueno, en realidad aquí no sé si esto sea como muy demandante para algunos. Quizás lo recomendable sería iniciar formación terapéutica, ¿no? Tratar de formarnos en modelos de terapia que se hayan demostrado que funcionen y también entrenarnos o capacitarnos, obtener de repente mayores conocimientos en cuanto a cómo desarrollar estudios de investigación para, en la medida de lo posible, llevarlo de manera paralela, ¿no? Y obviamente bajo la supervisión del caso. Eso sí, esto es importante. Entonces, con mayor razón, puede ser sumamente útil conformar un equipo de trabajo, ¿no? Con de repente profesionales que cuenten ya con cierta experticia, de igual manera asesorarme con investigadores que podrían ayudarme, ¿no? A tener un mejor desarrollo de estas prácticas
y bueno, seguir ese camino es mi recomendación. Muchas gracias, Leslie. Ya por último, sabemos que esta entrevista no solamente va a llegar a estudiantes, sino tal vez a familias, a niños, ¿no? ¿Dónde y cómo podemos encontrarte? Bien, me pueden encontrar en el fanpage de DBT Roots, se escribe DBT Roots con doble O. Eh, Estamos allí, también en mi fanpage de Leslie Vargas Balbín. También nos pueden encontrar al número 997-635619 o nos pueden escribir al correo dbt.roots@gmail.com. Allí pueden consultarnos cualquier duda, inquietud que tengan, solicitar quizás literatura o de repente solicitar alguno de nuestros servicios en cuanto a terapia individual, grupo de entrenamiento o los programas de BT, tanto para adultos o adolescentes. Gracias a todos ustedes. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes, Rocío, Edson, Sofía y a todo el equipo del PSIAC por la invitación y por compartir conmigo este espacio que espero les pueda ser útil de alguna forma. Ha sido un gusto, un enorme gusto compartir con ustedes y espero verles pronto.